Bueno, yo soy Marta y la verdad es que después de mucho tiempo creo que ya soy capaz de hablar de lo que me pasó cuando yo tenía 11 años y creo que es bueno que la gente vea que yo ahora estoy bien y que puedo superar una enfermedad que en su momento me dijeron que no la iba a superar. Y no sé, muchas veces simplemente creo que es bueno escuchar que hay más gente que ha tenido una enfermedad parecida a la tuya o como tú y que lo ha podido superar. Yo me acuerdo que siempre he tenido muchos problemas con todo mi cuerpo, con dolores en los talones, en las rodillas. Me encantaba hacer deporte y tuve que dejarlo. Y solo tenía 11 años. Tenía 11 años cuando al final me dijeron que tenía fibromialgia. Y aunque en ese momento yo no entendí qué era esa enfermedad, porque con 11 años creo que es muy difícil entender algo así, pues intenté, bueno, más que yo intentar, mi familia me apoyó mucho. Intentaron que yo pudiera hacer una vida normal. Y cuando una vez me dijeron que tenía fibromialgia, empezó toda la odisea para saber cómo se podía curar, porque los médicos le dijeron a mi madre que, bueno, es una enfermedad que no va a matar a tu hija, pero que la va a tener para toda la vida. Y eso a los 11 años creo que es duro para escuchar, es muy duro de escuchar para una madre algo así. Y bueno, empezamos a ir a médicos, a psicólogos, a muchos sitios. Pero yo veía que yo no mejoraba, veía que poco a poco me estaba quedando en una cama cuando yo antes era una persona muy activa. Hasta que al final encontraron un libro de dietas donde explicaba más o menos que basándose en los grupos sanguíneos tú podías mejorar. Yo al principio me acuerdo que no quería. No quería porque después de haber hecho tantos tratamientos pensé, ¿para qué voy a tratar, a intentar hacer algo más? Pero después, a las 2 semanas, empecé a encontrarme mejor, empecé a tener ganas de salir, de estar con mis amigas, de volver a hacer deporte. Y fue simplemente cambiando 4 cosas básicas de la alimentación. Al principio fue muy estricto porque estaba muy malita, entonces tenía que ser una dieta basada en los grupos sanguíneos, pero muy, muy estricta. Pero con el tiempo me di cuenta de que era una forma muy sana de comer, pero creo que no es solo sana para una persona que tiene fibromialgia. Creo que es sana para todo el mundo, simplemente porque hoy en día en todos los comercios está lleno de comida precocinada, preparada, que lleva muchos aditivos y que evidentemente no es bueno para el estómago ni para la persona. Se puede ver en la piel de mucha gente como que come este tipo de comida que no es tan bien, ni físicamente ni tampoco psicológicamente. Entonces yo me acuerdo que después de 2 semanas de hacer esta dieta empecé a encontrarme mejor y volví a tener más alegría y ganas de hacer cosas. Ahora ya tengo 21 años, soy trabajadora social, estuve el año pasado en Holanda un año entero haciendo un voluntariado europeo. Y bueno, estudié en Valencia, también fuera de casa. Quiero decir, en el momento en que los médicos me dijeron, tú no vas a poder tener una vida normal, y ahora miro hacia atrás y veo todas las cosas que he hecho y todas las cosas que me quedan aún, porque en un mes me voy a Londres. También espero trabajar como trabajadora social. Y no sé, la verdad es que, como ya he dicho antes, creo que es muy bueno para una persona que está enferma y que a lo mejor ha perdido ya las ganas de continuar luchando por algo porque ya cree que no puede más. Yo le animo a que lo intente, de verdad. Animo a que intente simplemente cambiar 4 cosas y a que se sienta bien, a que se sienta ligera, con ganas de hacer cosas, que no te pesen subir escaleras o hacer las cosas diarias de la vida, que las pueda hacer
Yo de verdad que en estos momentos tengo energía para todo. O sea, llegué hace 2 días, me voy dentro de 2 semanas a hacer un campamento con personas con discapacidad mental y después ya me voy a Londres. Quiero decir, disfruto de la vida, la disfruto y aunque algunas veces es verdad que si como mal, me vuelvo a encontrar un poquito mal y digo, tengo que empezar a comer sano otra vez. Vale la pena. Y no sé, espero de verdad que si algún día intentáis hacer la dieta, que aunque sea pueda haber algún comentario vuestro o de alguna forma saber que estáis bien, porque a mí también me gusta cuando la gente me dice, pues mira, he cambiado de comer, he dejado de comer pan normal y ahora como otro tipo de pan y la verdad es que me encuentro mucho mejor, porque yo sé también lo que es estar enferma, sé que la gente no te entienda y no sé, simplemente que espero que lo intentéis, aunque sea que no perdáis la esperanza, porque siempre está a tiempo de ser feliz. Y como estamos hoy en día, que el mundo cada vez está peor, creo que por intentarlo no pasa nada. Bueno, muchas gracias por escucharme.